Bien, jóvenes, la clase pasada nos habíamos quedado en lo que es función, bueno, lo que es validar y lo que es formato condicional, ¿no? Ahí nos quedamos. ¿Me confirman a ver si es verdad? Validación y formato condicional. Ahí nos quedamos. Me confirman. Listo. Bien, jóvenes. Entonces, voy a empezar. Marquen su asistencia, por favor, en el Classroom, los que no han marcado de repente. Veo aquí que ya algunos ya marcaron su asistencia. Y apaguen sus micros, ya, para que el resto pueda... Ya, bien. Entonces voy a empezar. La función jóvenes, la función que vamos a ver hoy día es la función contar puntos y punto conjunto, sumar puntos y punto conjunto y promedio puntos y punto conjunto. ¿Ya? Entonces vamos a anotar acá. Vamos a anotar acá, para que ustedes anoten esos apuntes. Vamos a ver la función contar puntos y punto conjunto. ¿Ya? Sumar puntos y punto conjunto. Y promedio puntos y punto conjunto. Son bastante parecidas a las funciones que ya hemos visto: contar, contar puntos sí, sumar puntos sí, promedio puntos sí. La diferencia es que te permite contar con varios criterios, o te permite sumar con varios criterios, o te permite sacar promedios con varios criterios. ¿Ven? ¿Me pueden ver? Voy a dejar... a ver, ya. Listo, a ver, ¿me confirma si ven mi pantalla? ¿Ahora sí? Ya, listo. Listo, entonces, les decía, ¿no? Vamos a ver la función contar puntos y punto conjunto, sumar puntos y punto conjunto y promedio puntos y punto conjunto. Y por favor, marquen su asistencia en el Classroom, ¿ya? Bueno, estas funciones son iguales a las que hemos visto al contar puntos sí. La diferencia es que te permite contar con varios criterios. Puedes colocar varios criterios y solo cuenta todos los que cumplen con los criterios colocados en la función. Igual, el sumar puntos sí te permite sumar, pero con el conjunto, ¿no? El sumar puntos sí punto conjunto te permite sumar, pero con varios criterios. Si cumple todos los criterios colocados en la función, lo va a sumar. Igual el promedio. Bien, vamos al ejemplo entonces. Acá tenemos, después les voy a enviar este archivito. Acá tenemos un archivito y quiero que ustedes me ayuden. Quiero que ustedes me ayuden. Aquí. Eh, y yo lo voy solucionando. A ver, también vamos haciéndolo. A ver, cantidad de alumnos. Para poder contar cantidad de alumnos se utiliza la función contará. ¿Ya? Contará. Y el rango donde va a ir a contar, ¿no? Vamos por acá. Cualquiera de estos, ¿ya? Con cualquiera de estos vamos a poder contar. Son 22 alumnos, por ejemplo. Podríamos haberlo hecho, ¿no? Si es que hubieran nombres, pero no hay nombres, pero se puede contar las categorías de cual manera tenemos ahí. Pero no son, estos no son alumnos, serían, vamos a suponer que son clientes. Bien, ya está. La cosa es que para poder contar cuántos registros hay en esa tabla, en este caso cuántos clientes, se utiliza la función contar. A eso ya hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Este es como un repaso.
y hasta llegar al conjunto. Cantidad de mujeres, como es un solo criterio, ¿no? Como es un solo criterio, jóvenes, no es necesario el conjunto. En este caso, solamente harías contar puntos sí. Seleccionamos el rango y entre comillas vamos a contar las F. Ya está. Listo. Estoy grabando ya para poder subir. Listo, seguimos. A ver, cantidad de categorías también. Contar puntos sí, porque es un solo criterio. Y contaríamos las categorías. Listo. Categoría de criterio, ¿no? Entre comillas, A. Acá falta la coma. Listo. Cantidad de hombres ahora. Igual, contar puntos sí. Esto lo hemos hecho la clase pasada, pero vamos a llegar a un punto del conjunto para que puedan entenderlo, ¿no? Acá ya contaríamos entre comillas M. Y listo. ¿Ven? Todo esto ya estoy grabando un poco rápido porque ya debemos conocerlo. Cantidad, dice, de mujeres. Ya eso ya, a ver, ya esto ya está, pues ya. Mujeres, mujeres acá también. Vamos a saltar acá. Dice, cantidad que no son de categoría A, dice. ¿Ah? Que no son de categoría A. Es un solo criterio también. Entonces colocamos igual contar puntos sí. Categorías, coma, entre comillas, diferente a. ¿No? Eso es lo que hemos hecho ya. Listo. Dice cantidad de categoría casados. Ahí sí hay dos criterios. Ah, no, es A y B, dice, ¿no? A y B. Debería decir A o B, ¿no? A o B. Nunca puede ser A y a la vez B. A o B. ¿Bien? Entonces aquí en este caso podríamos hacerlo ahí A, B, C nada más, ¿no? Entonces podríamos hacerlo así, contar puntos sí, la categoría, categorías y diferente, si te piden A o B, diferente C. Diferente C. Así. ¿No? Y listo. Cantidad de categorías A casados. Ahí sí, miren, hay dos criterios. ¿No? Hay dos criterios. Tiene que ser de categoría A y tiene que ser casado. Entonces ahí tú tienes que darte cuenta que se tiene que considerar dos criterios de tal manera que ya no podría utilizar el contar puntos sí. ¿Por qué? Porque el contar puntos sí solo admite un solo criterio. Y acá tenemos que usar dos. Entonces aquí ya utilizarías el conjunto. El contar puntos y conjunto, miren, es fácil. Te pide primero el rango del criterio 1. Te dicen categoría A. Entonces vamos acá a las categorías. Así. Ya está. Coma. Y luego viene el criterio 1. A. Coma. Viene el rango del criterio 2. Que sería el estado civil. Acá, estado civil. Seleccionamos hasta ahí. Coma, entre comillas, la C de casadas. Cerramos el paréntesis. Así sería, joven. Entonces, la sintaxis del contar puntos y punto conjunto es rango del criterio 1, criterio 1, rango del criterio 2, criterio 2, rango del criterio 3 y así en forma infinita. Entonces, aquí lo que va a contar es a todos los de categoría A, pero casados. O sea, tiene que cumplir los dos. Tiene que ser A y tiene que ser casado. ¿Ya? Si no, no lo cuenta. Ahí está. Solo hay dos que tengan categoría A y casados. Si te pones a chequear acá, debe haber, acá hay uno, por ejemplo, un A casado. Acá hay otro A casado. El resto no son casados. Es por eso que solo sale dos. ¿Bien? Listo, entonces. Dice, cantidad de categoría B solteros con hijos. ¿Cuántos criterios hay ahí? A ver. Ahora sí, participen. Acá donde dice, cantidad de categoría B solteros con hijos. ¿Cuántos criterios? A ver, ¿cuántos criterios encontramos? Hay tres criterios. Exacto.
¿Qué función debería usar para poder contar esto? ¿El contar punto sí o el contar punto sí conjunto? Exactamente, ¿no? Debemos usar el contar puntos sí conjunto. ¿Por qué? Porque hay tres criterios. Con otra función no lo podríamos hacer. Entonces agarramos, eh, vayan anotando en sus cuadernitos, jóvenes, ¿no? Vayan anotando en sus cuadernitos, el video ya los enviaré después. Pero ya ahorita les mando esta práctica y tienen que ustedes comenzar a resolver, ¿no? Igual, contar puntos sí punto conjunto porque me di cuenta que son tres criterios. Eh, de categoría B, entonces agarramos el rango de categorías, coma, entre comillas B, coma, luego el rango del siguiente criterio que serían solteros, solteros es estado civil, entonces tendríamos que utilizar, acá está, estado civil, coma, el criterio 2, la S de soltero, coma, con hijos, acá está hijos, ¿dónde está hijos? Acá está hijos, coma, el criterio 3, entre comillas, mayor a 0. Así sería, jóvenes. ¿Ya? Anoten ahí en sus cuadernitos. A ver, ¿dónde está? Listo, jóvenes. Dice, cantidad de mujeres casados con hijos, igualito, el contar punto sí punto conjunto, lo voy a hacer acá. Igual, contar punto sí punto conjunto. Mujeres, estado civil sería acá, ¿no? Entonces, perdón, sexo, coma, entre comillas, MF, ¿no? De femenino, coma. Ya está, dice casada, sería estado civil, ahí sí, el rango de estado civil, coma, entre comillas, C de casados, coma, y con hijos, con hijos, dice. Ya, entonces el rango de los hijos, que es este de acá, coma, entre comillas, mayor cero, con hijos. Cerramos y ahí tenemos. Listo, jóvenes. Ahora ya empieza, dice total ingresos. ¿Qué cosa es total ingresos? Es una suma. En este caso utilizo la función suma nada más, ¿no? No hay criterio, no hay nada. Entonces sumaría los ingresos. ¿Está? Listo. Ahora dice total egresos de los de categoría A. Ahí, en esto, ¿qué utilizaría, jóvenes? A ver. Dice total egresos de los de categoría A. ¿Qué función utilizaría? Sumar puntos, sí, exacto. Muy bien. El resto, ¿qué dice? A ver. ¿Por qué sumar puntos sí? ¿Por qué utilizaría sumar puntos sí? ¿Mm? ¿Por qué tendría que utilizar sumar puntos sí? Porque solo hay, dice, total egresos de los de categoría A. ¿Por qué tendría que utilizar el sumar puntos sí? Porque hay dos criterios. No, perdón, hay un criterio, nada más, categoría A. ¿Ya? Entonces, tendría que utilizar el sumar puntos sí. Ajá. Sumar puntos sí porque solo hay un criterio.
¿ya? Porque solo hay un criterio, jóvenes, ¿ya? El resto también participe, por favor. Aquí, a ver, estoy aquí, dice, total egresos de los de categoría. Total egresos no lo he hecho porque se suma también, ¿no? Dice, total egresos de los de categoría A. He preguntado por qué función debemos usar. Me están diciendo sumar puntos. Sí, está bien, pero ¿por qué? Porque solo hay un criterio. Entonces, cuando hay un solo criterio, solo es necesario el sumar puntos. Sí, sería sumar puntos sí. El sumar puntos sí primero te pide el rango del criterio, ¿no? En este caso de los de categoría, que sería acá, coma, entre comillas, A. A ver, vamos. Total de egresos. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué sale cero? Algo debe estar mal. No debe salir cero. Allá. Faltó el rango de la suma, jóvenes. Total egresos, acá está. Egresos. Faltó el rango de la suma, ¿no? Al sumar puntos sí, te pide el rango del criterio, el rango donde va a sumar. Ya sale 6.580. Acá dice total ingresos de las mujeres. También hay un criterio, o sea, vamos a sumar ingresos, pero de solo mujeres. Entonces, es el sumar punto sí, ¿no? Y el sumar punto sí primero te pide el rango del criterio. En este caso sería sexo, coma, entre comillas, F, y luego el rango donde va a ir a sumar, nos piden total ingresos, que sería este. Ya está, jóvenes, hasta ahí. Bien. Ahora dice, total ingresos de los de categoría mujeres solteras. Categoría mujeres solteras. ¿Cuál sería, qué función utilizaríamos ahí? Dice, total ingresos de los de categoría mujeres solteras. ¿Mm? ¿Hay cuántos criterios hay? Categoría A, mujeres solteras. 3 criterios. ¿Qué función debería utilizar para hacer esa suma? El conjunto, jóvenes, el conjunto. Porque hay más de un criterio. Ya no, el sumar sí ya no te ayudaría porque no te permite más de uno. Solo te permite un criterio. Entonces, tendríamos que usar el sumar punto sí punto conjunto. Lo vamos a resolver acá. Igual, sumar punto sí punto conjunto. El sumar punto sí punto conjunto, a diferencia del sumar sí, es que primero te pide el rango donde va a ir a sumar. Te piden total ingresos, que sería acá. Ya está. Ese es lo primero que te pide. Y luego ya te pide el rango del criterio 1, categoría A. Categoría A. ¿Ya? Categoría A. Y acá el criterio dice la A, ¿no? O sea, el sumar punto sí te pide el rango de la suma, donde va a ir a sumar. Luego el rango del criterio 1 que sería la categoría. Luego viene mujeres, dice, ¿no? Entonces vendría el rango del criterio 2, que sería el sexo, coma el criterio 2, que sería la F, mujeres. Luego dice solteras, sería el rango del criterio 3, estado civil, coma, y entre comillas, S de solteras. Entonces ahí estamos sumando los ingresos de los de categoría A, mujeres solteras. 3 criterios. ¿Ya? Anoten ahí, apunten. ¿Listo? Enter, sale 7.200. Promedio de ingresos, dice. Promedio de ingresos, jóvenes. Promedio de ingresos, solo la función promedio, no hay ningún criterio. ¿Ya? Y seleccionamos ingresos. ¿Está? Eso es lo que hay que darse cuenta. Luego dice promedio de ingresos. Bueno, eso también es una función promedio. Luego dice promedio de ingresos de las mujeres. ¿Qué función debo usar ahí? El promedio punto sí. ¿Ya? Entonces yo coloco acá igual promedio punto sí.
¿Por qué? Porque solo hay un criterio. ¿Ya? Dice promedio de ingresos de las mujeres. Dice. Entonces, el promedio punto sí primero pide el rango del criterio, que sería el sexo, ¿está? Coma, entre comillas F, coma, y luego viene el rango donde va a ir a sacar el promedio, que sería los ingresos, que sería este de acá. Ya está, jóvenes. Listo. Sale 1850. Promedio de ingresos de los casados, exactamente igual, es promedio punto C. Acá. Promedio de ingresos de los de categoría A, hombres casados con hijos de la universidad. Wow, mucho, ojalá haya. Dice promedio de ingresos de los de categoría A, hay un criterio, hombres, 2 criterios, casados, 3 criterios, con hijos, 4 criterios, de la universidad, 5 criterios. 5 criterios tiene que cumplir para poder resolver esto. Entonces, como hay más de uno, debo usar el conjunto. Entonces empiezo. Igual promedio punto sí punto conjunto. Y también igual como el sumar punto sí punto conjunto, primero te pide el rango donde va a ir a sacar el promedio de los ingresos. Entonces seleccionamos el rango de los ingresos. A partir de ahí ya viene el rango del criterio 1. Dice de los de categoría A, o sea, las categorías. Acá. Coma, entre comillas, A, coma. Luego viene hombres, dice. Trabajaremos el rango del criterio 2, que sería el sexo, coma, entre comillas, M, coma. Vendría el rango del criterio 3. Casados, estado civil sería, coma, entre comillas, C de casados, coma, y luego dice con hijos, el rango del criterio 4. Hijos, coma, entre comillas, mayor a 0, que sería el criterio 4. Coma, rango del criterio 5 de la universidad. Acá. Estudios. Coma, rango del criterio 5. Perdón, criterio 5, uni. Y cerramos el conjunto. Entonces, repito, el promedio punto sí conjunto, al igual que sumar sí punto conjunto, primero te pide el rango de donde va a sumar, o en todo caso el rango de donde va a sacar promedio. Luego ya viene criterio, rango de criterio 1, criterio, rango de criterio 2, criterio, rango de criterio 3, criterio 3, así, de forma infinita. Sí hay, ¿bien? Sí hay personas que son de categoría A, son del sexo masculino, del M, hombres era, hombres, ¿no? Del sexo masculino, casados, con hijos y con estudio universitario. ¿Bien? Y su promedio de ingresos de todo eso, ese grupito es 1280. Bien, jóvenes. El resto te lo voy a dejar para que tú lo hagas, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo. Voy a hacer uno más. Voy a hacer uno más. Vamos a hacer, dice, total egresos de las mujeres de categoría C solteras con más de un hijo. ¿Qué función debo usar ahí? A ver, aquí dice, total egresos de las mujeres de categoría C solteras con más de un hijo. ¿Cuál es la función que debo usar ahí? A ver, ¿cuál es la función? El conjunto, exactamente, ¿ya? Y el sumar sí conjunto porque es total, o sea, te está pidiendo sumar. Vamos a resolverlo entonces. Igual, sumar punto sí punto conjunto. Primero te pide el rango donde va a ir a sacar, a sumar. En este caso, egresos, dice. Entonces tendría que seleccionar acá egresos, egresos. Egresos. Luego ya vendría el rango del criterio 1. Dice mujeres, sexo, entonces tendríamos que seleccionar. Acá. Coma, entre comillas, F son las mujeres, coma. De categoría C, rango del criterio 2, coma, entre comillas C, coma, solteras, estado civil, sería el rango del criterio 3,
Y el criterio 3 sería S, de solteros. Coma. Con más de un hijo. Hijos mayor a 0. Coma. Te pones mayor a 0. Y ahí está, jóvenes. Son 4 criterios. 1, 2, 3, 4 criterios. Con más de un hijo es mayor a 1, ¿no? Con más de un hijo. Listo. Ahí sería el... Con más de un hijo, dice ahí, que es mayor a 1 sería el criterio. Y ahí está, 900. Bien. Total egresos de los hombres de categoría A del nivel 1 sin hijos. A ver, voy a resolverlo un poco más rápido. Es sumar punto sí, punto conjunto también. Sumar punto sí, punto conjunto. Te pide el rango de donde va a ir a sumar. Dice total egresos, también son egresos. Coma, luego ya viene el criterio 1, que sería hombres, sexo, coma, entre comillas, acá es coma, me confundí, ahorita lo voy a corregir. Hombres, M, que es coma, por eso ya sale así un poco raro. Coma, acá, listo. Rango del criterio 2, dice de categoría A, las categorías sería, coma, entre comillas A, coma, del nivel 1, o rango del criterio 3, sería nivel, ¿dónde está nivel acá? Coma, entre comillas 1, coma, sin hijos, hijo sería, coma, entre comillas 0. Así sería, jóvenes. ¿Bien? Tómenle nota para que lo puedan ustedes resolver también. ¿Listo? Presionamos Enter y listo, jóvenes. ¿Bien? Entonces, voy a dejar de grabar, el resto ya los dejo para que ustedes lo hagan.